Bien, entrenadores, bienvenidos a esta clase número 2 del curso de Sistemas de Preparación Física en Niños. Hoy, 16 de enero del año 2026. Y bueno, ayer estuvimos con esa clase número 1 a través de YouTube para informarles a ustedes que si aún no han visto esa clase número 1, pueden, una vez finalizada esta, ir y revisar la clase número 1 para que de ese modo puedan adelantarse sobre lo que vimos el día de ayer. ¿Listo? También que antes de iniciar la grabación de esta, se informó a todos y cada uno de los participantes que debido a hacer esto una videollamada, debemos notificar que la grabación pues se realizaría. Esta grabación con fines educativos de poder compartir la grabación a quienes de manera voluntaria accedan a su certificación. Que si estás aquí y no te vas a certificar, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente. Te invitamos a que estés muy atento, muy atenta y tomando apuntes de los contenidos que veremos esta noche. Bien, entonces, por acá tengo algo, entrenadores. ¿Es esto? Sí. Permítanme un segundo. Listo. Este es uno de los nuevos obsequios que tendremos para el día de hoy. Es este. Listo, entrenadores, ustedes pueden observar en pantalla. Permítanme por acá. Esto pueden observar en pantalla ese ebook que pues es gratuito, que se los vamos a obsequiar a ustedes, que hace parte de lo nuevo gratis que precisamente les prometimos. No sé si creo que están viendo la que compartí. Ese ebook es Actividad Física en la Salud y Cognición Infantil. Es nuestro ebook número 8. ¿Vale? Ahí ustedes van a encontrar información basada en evidencia científica reciente y una parte también práctica en la cual se hace recomendaciones de cómo ustedes pueden precisamente aplicar esto con sus entrenados o las recomendaciones, ¿listo? Que ustedes pueden precisamente eh, pues contrastar, ¿no? Dentro de su contexto. Al final encontraremos allí la evidencia científica reciente con la cual precisamente se elaboró. ¿Listo? Este hace parte de uno de los obsequios nuevos, como podemos observar al final, donde dice copyright, precisamente pues es edición 2026, es decir, recientemente lo hemos elaborado, totalmente resumida esa evidencia científica y te la vamos a entregar hoy precisamente eh, en ese ebook, ¿vale? En ese ebook que tenemos para ustedes. Bueno, creo que hay personas que todavía no me escuchan. eh, um, Altavoz, listo. Bien, entrenadores, entonces ahí estaba mencionando sobre ese tema del ebook y aquí corto ese tema. Listo. Listo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien.
Entonces, para arrancar con esta clase número 2, vamos a recordar lo que fue el objetivo general, que es adquirir conocimientos generales basados en evidencias científicas recientes sobre los sistemas de preparación física en el entrenamiento de resistencia y fuerza en el niño. De los objetivos específicos, analizar las características fisiológicas, neuromusculares y metabólicas propias de la infancia y la adolescencia y su aplicación en la planificación de sistemas de preparación física orientados al desarrollo de la fuerza y la resistencia. Además, interpretar la evidencia científica actual relacionada con el entrenamiento de la fuerza y la resistencia en niños y adolescentes, identificando criterios de seguridad, eficacia y adaptación biológica según la etapa de maduración. Y como último objetivo específico, diseñar propuestas de preparación física basados en sistemas de entrenamiento apropiados para la población infantil y adolescente, integrando principios de progresión, individualización y control de la carga desde una perspectiva del desarrollo a largo plazo. Ayer vimos fundamentos de la fisiología del niño, sistema neuromuscular en el niño, sistema cardiorrespiratorio en el niño, metabolismo energético en el niño, efectos de entrenamiento de resistencia en la población infantil deportista. Además vimos efectos del entrenamiento de fuerza en la población infantil deportista, prescripción del entrenamiento de resistencia en el niño, entrenamiento por intervalos de alta intensidad en el niño, prescripción del entrenamiento de fuerza en el niño, entrenamiento pesado y pliometría en el niño. Esto es lo que veremos hoy en esta clase número 2. ¿Bien? Este y otros cursos más ustedes los podrán encontrar en nuestros planes de membresía. Estos planes los encuentran a través de nuestro sitio web www.cienciadeportivalatinoamerica.com. Como parte de la gratuidad, ayer obsequiamos estos ebooks, la guía de glúteos y piernas, técnicas avanzadas para hipertrofia, entrenamiento para la pérdida de grasa en personas con sobrepeso o obesidad, selección de ejercicios para fuerza y hipertrofia, colesterol, consumo de huevo y ejercicio, que fue desarrollado en conjunto con el nutricionista deportivo del Perú, Luis Aliaga Nutrition. Bien, hoy, ¿qué tenemos de obsequios? Bueno, el ebook que les acabé de mostrar, que está recién salido del horno y que es específico obsequio para este curso. Bien, también tenemos el ebook de planificación y periodización del entrenamiento. Y tenemos otro ebook de adaptaciones neuromusculares al entrenamiento. Esos 3 ebooks, hoy la idea es que ustedes se los lleven, ¿listo? Bajo una temática sencilla. Y una temática sencilla es que una vez finalizado el curso, ustedes nos van a dejar una reseña tanto en nuestra página de Facebook, que les vamos a explicar cómo lo van a realizar, ¿bien? Y una reseña precisamente en Google, ¿listo? En Google Search. Entonces es muy sencillo, es muy fácil, es simplemente que ustedes ahí coloquen si nos recomiendan, si no nos recomiendan y qué es lo que más pues les ha parecido interesante de nuestras capacitaciones. Bien, de ese modo entregaremos esos ebooks restantes, incluyendo pues el nuevo que les acabo de mostrar. Bien. Para los interesados en adquirir su certificación, el modelo es el que ustedes están observando en pantalla. Esa certificación viene protegida con código QR, el cual al escanear ese código los va a dirigir a nuestro sitio web. Allí va a aparecer tu nombre y la fecha en que realizaste el curso. De ese modo protegemos la certificación y damos legitimidad de la misma de que te capacitaste con nosotros. En la parte superior, allí van a encontrar el nombre de nuestra empresa, nuestro número de registro y matrícula mercantil de código SIU, ¿vale? Eso es lo que nos permite realizar algo llamado educación continua, que es para actualizar precisamente a los profesionales, personas con especialización, maestría, doctorado y demás. Es decir, este es un estudio complementario en temas específicos, en este caso el de sistemas de preparación física en niños.
Por adquirir esa certificación, te obsequiaremos además las diapositivas, como lo mencioné, los links de cada clase, porque la clase 1 no va a estar disponible siempre para todos, sino que luego pasará a ser privada y únicamente van a poder ingresar quienes se certifiquen, ¿vale? La grabación de esta clase número 2 únicamente pues les va a quedar a quienes se certifiquen. Además, te daremos acceso pues a diferentes masterclass, a una comunidad exclusiva que tenemos en WhatsApp y un ebook adicional que tenemos de este curso, ¿vale? Es decir, te vas a ir también con un ebook precisamente de este curso, ¿vale? Entonces te vamos a obsequiar precisamente ese ebook. La certificación lleva doble titulación, es titulación doble, la cual se las vamos a enseñar al final de esta clase, donde es una hoja adicional. Todo esto por un valor único de $12,99, que es un valor muy económico. Para Colombia, múltiples métodos de pago, desde Nequi, DaviPlata, Banco Falabella, Banco de Bogotá, Efecti, Lulobank, bueno, en fin, ¿vale? Para quienes están fuera de Colombia y desean adquirir su certificación, pueden realizar el pago con tarjeta a través de PayPal o a través de Western Union, ¿vale? Dentro de muy pronto también adicionaremos sistemas de pago por ADI o Siste Crédito a quienes también pues podrían estar interesados en la misma. Quienes manden a realizar su certificación esta noche, mañana se les estará enviando después de mediodía. ¿Listo? Después del mediodía, hora de Colombia. Que de pronto eres nuevo, no te has capacitado con nosotros, es tu primera capacitación, nunca te has certificado con nosotros. Bueno, quienes son antiguos saben que nosotros les enviamos la certificación al día siguiente. Les notificaremos también a través del grupo de WhatsApp y a sus WhatsApp personales. Bien, este modelo de la certificación se los enviaremos al final de la clase a través del grupo de WhatsApp y allí ustedes van a encontrar un enlace. Los pasos son muy sencillos, ingresan a ese enlace y de ese modo van a poder realizar su pago. Los pasos son netamente muy sencillos, ¿vale? Eso pues para los interesados. Y bueno, Diego, para que arranquemos ya mismo con esta clase número 2 del curso, ¿vale? Entonces, pues nada, Diego, ahí te dejo con los profes. Al final de la clase abriremos un pequeño espacio para que ustedes puedan realizar sus respectivas preguntas, dudas. Les habilitaremos los micrófonos para poder resolver aquellas dudas que hayan tenido sobre el transcurso del curso. Bien, Diego, ¿estás por ahí? Muy, pero muy buenas tardes, ahí se me escucha. Perfecto, Diego. Bien. Listo, profes. Bueno, vamos a iniciar entonces con la segunda clase. Voy a compartir por aquí pantalla. Ya Julián pues les dio un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo en cuanto a contenidos en la primera clase. Entendemos en consecuencia que tenemos unas bases con respecto a la fisiología del niño, algunos aspectos, por supuesto de manera muy fugaz, que los estuvimos repasando el día de ayer, y la idea es que el día de hoy pues podamos vincular, ¿no?, esos conocimientos, también relacionarlos con la evidencia científica reciente con respecto a la prescripción del entrenamiento tanto de resistencia como de fuerza en torno a esos sistemas, a esas metodologías de preparación física, ¿no? Digamos que de una manera general abordar este tema. Primero que todo, tener en cuenta por supuesto la dosis recomendada. Esa dosis recomendada de entrenamiento de resistencia en niños, digamos esta es una recomendación muy general. Todos los niños de base, independientemente si están participando, son partícipes de un programa de entrenamiento o de un deporte, de una modalidad deportiva, deberían cumplir con estas recomendaciones mínimas, ¿no?
En cuanto a volumen, 60 minutos por día de ejercicio físico de intensidad moderada vigorosa. Intensidad moderada vigorosa, estamos hablando de entre intensidad moderada zona 2 hasta incluso intensidad alta, entrando en zona 3. Si lo caracterizamos esta intensidad de estas zonas por eh, todo lo que tiene que ver con el modelo trifásico, ¿no? Y la frecuencia al menos tres veces por semana. Puede que se requiera un enfoque más dirigido a las altas intensidades, es una de las recomendaciones que se han visto, que se han observado en la literatura científica. Esto porque relacionado y vinculado con lo que estuvimos viendo ayer, pues en general, sobre todo en los niños prepúberes, hay una buena capacidad de base, una buena capacidad sobre todo oxidativa para ejercicios de resistencia, que les permite tener una menor fatigabilidad, que les permite tener una mejor capacidad de recuperación, una mayor resistencia a la fatiga. Y en consecuencia sí que podríamos dirigirnos más hacia mejorar esos eslabones por allí débiles, mientras por supuesto se sigue potenciando esa capacidad oxidativa que ya la tienen bastante buena, digamos, sobre todo en torno a ese aspecto del consumo de oxígeno máximo relacionado con los componentes periféricos, teniendo en cuenta que el consumo de oxígeno máximo primero depende tanto de factores periféricos como la capacidad oxidativa, como de factores centrales que tienen que ver ya con la capacidad cardiovascular, que por allí pues no es tan importante en los niños y es compensada en parte por esa gran capacidad oxidativa muscular. Y por el otro lado, pues el consumo de oxígeno máximo no es la única variable, no es la única variable que va a determinar el rendimiento de resistencia. Por lo tanto, pues hay que tener en cuenta esos puntos de vista y tener en cuenta que las altas intensidades van a ser importantes para mejorar por allí esos eslabones que no están tan fuertes, que no están tan desarrollados de base en los niños, como por ejemplo esa capacidad glucolítica, que vimos que generalmente es menor, ¿no? Esa actividad de la glucólisis y esa capacidad glucolítica generalmente es menor en los niños. Y con el entrenamiento en altas intensidades, entrenamiento interválico de alta intensidad y demás, paradigmas, que sí que se ha podido, por supuesto, y se ha visto en la literatura que es posible mejorarlo de manera importante. Y los niños se adaptan a estos entrenamientos de manera bastante notable. Entonces, por eso la recomendación un poco se dirige hacia allí. También porque, como les mencioné, el consumo de oxígeno máximo no es la única variable determinante del rendimiento de resistencia, también otras variables como por ejemplo la economía del esfuerzo, que también por un lado se puede mejorar con el entrenamiento de fuerza y con el ejercicio en altas intensidades, por lo tanto va a ser importante ese trabajo en altas intensidades en los niños. Más allá de estas recomendaciones generales, que por supuesto luego se deben especificar en torno a cada modalidad deportiva, teniendo en cuenta la caracterización de la modalidad, si en mi deporte, qué necesidades de esfuerzo son más preponderantes para optimizar el rendimiento en la competencia y en los diferentes eventos. Eso indica que yo debo hacer una caracterización de los esfuerzos que son claves en cuanto a fuerza, en cuanto a resistencia. ¿Cuáles serían los más determinantes? ¿Cuáles serían los más determinantes? Si es la potencia, si es la resistencia
entre comillas anaeróbica o por el contrario la resistencia entre comillas aeróbica, etcétera, etcétera. En muchos puede que varios de esos componentes de la condición física sean importantes, pero sí que algunos se priorizan más que otros o son más prioritarios versus otros. Bien, eso en cuanto a la dosis recomendada para la población general. Luego, como les menciono, pues hay que ir especificando ese entrenamiento de resistencia si yo quiero realizar una preparación física adecuada y utilizar, por supuesto, las metodologías que me permitan mejorar esos determinantes del rendimiento de resistencia. Por un lado está el VO2 máximo, el consumo de oxígeno máximo. Por el otro lado está la economía del esfuerzo, el consumo de oxígeno fraccionado o la utilización fraccionada de oxígeno. Y recientemente se ha visto que puede haber un cuarto determinante, el rendimiento de resistencia, que está relacionado con la resiliencia fisiológica o con la durabilidad, que sí que depende bastante de la resistencia a la fatiga, de la resistencia a los esfuerzos. En este caso, digamos que el consumo de oxígeno máximo se puede seguir mejorando y lo vimos, se puede seguir mejorando sobre todo a través de adaptaciones a nivel cardiovascular, es decir, a nivel central. Y por el otro lado, la economía del esfuerzo, que era lo que les mencionaba, sí que es necesario también apuntar con entrenamiento en altas intensidades y con entrenamiento de fuerza para permitir ese aumento, esa mejora en la economía del esfuerzo. Generalmente esta economía del esfuerzo sí que tiende a mejorarse de manera bastante notable con el entrenamiento de fuerza tradicional o incluso con el entrenamiento de fuerza con metodología pliométrica, con pliometría, también se puede mejorar. Y el entrenamiento interválico de alta intensidad, dentro de sus diferentes paradigmas o enfoques, también puede utilizarse, por ejemplo, el entrenamiento interválico de sprint, que es un entrenamiento, digamos que de menor duración, pero de más alta intensidad. Y sí que con este tipo de entrenamientos se puede lograr pues una mejora bastante significativa de esa economía del esfuerzo, que es una capacidad que permite a los deportistas poder ahorrar, ¿no?, mecánicamente, ahorrar combustible, ahorrar energía, ir a un cierto ritmo sin la necesidad de gastar tanto combustible. Y eso se mejora mejorando ciertos parámetros a nivel neuromuscular, sobre todo a nivel también estructural de la unión miotendinosa, que va a permitir que, por ejemplo, algunos elementos elásticos que producen energía, que producen tensión, fuerza pasiva, sin, por lo tanto, un gasto significativo de energía de combustible, pues va a permitir que los atletas, los deportistas puedan ir a un ritmo, tanto en carrera como incluso en bicicleta, ir a un ritmo significativo sin tener que utilizar tanta energía, porque pues estos elementos pasivos para generar tensión no necesitan de energía, de por ejemplo ATP o adenosíntrifosfato. Consumo de oxígeno fraccionado, este también es importante tenerlo en cuenta para mejorar el rendimiento en las pruebas de resistencia, y está relacionado o está muy vinculado con los umbrales que se producen durante un esfuerzo. Por ejemplo, podemos caracterizar los umbrales durante un esfuerzo de carácter incremental, donde voy aumentando la intensidad de manera progresiva. Vamos a llegar, ¿no?, a unos eventos fisiológicos que están relacionados con
ese aumento de la intensidad, ese incremento del esfuerzo y en consecuencia el incremento del estrés en nuestro organismo, que da cuenta de diferentes eventos fisiológicos a nivel ventilatorio, a nivel metabólico, que van a producir algunos cambios en algunas sustancias en la sangre, como por ejemplo la acumulación de lactato, de dióxido de carbono y también, por supuesto, cambios a nivel de la mecánica pulmonar. Entonces por eso encontramos, por ejemplo, un primer umbral que lo podemos llamar un primer umbral ventilatorio por los cambios, por los primeros cambios que se producen a nivel de esa mecánica pulmonar, que producen, digamos que un primer aumento significativo de la ventilación, sin que todavía, digamos que haya perturbaciones tan significativas a nivel de mecánica pulmonar y a nivel de metabolismo, o también lo podemos llamar umbral de lactato 1, también lo podemos llamar primer umbral de lactato, porque también hay un primer incremento más allá de los niveles basales del lactato. Posteriormente se puede dar un segundo umbral, un BT2 o un VT2 o un LT2, donde sí que acá se producen mayores perturbaciones porque estamos a una mayor intensidad, con un mayor esfuerzo y en consecuencia mayores perturbaciones a nivel fisiológico, a nivel de medio interno, y eso hace que la ventilación ahora sí que aumente de manera exagerada, de manera exponencial, incluso superando la producción de dióxido de carbono, porque generalmente la ventilación aumenta porque hay un exceso o hay un aumento en la producción de dióxido de carbono que se necesita expulsar, y por eso aumenta la ventilación. Sin embargo, en SBT2 sí que se incrementa esta ventilación mucho más que la tasa de producción de dióxido de carbono. Y el lactato también aumenta, generalmente tenemos un valor de referencia acá en este LT2 que es 4 milimoles por litro. Más allá de este valor, estamos entrando ya a una zona de alta intensidad porque es una zona de no retorno a menos que reduzcamos la intensidad del esfuerzo o paremos el esfuerzo. Una zona de no retorno en la cual si seguimos con el esfuerzo, con esa intensidad o incluso la incrementamos, pues vamos a ver un incremento exponencial también de las cantidades, de las concentraciones de lactato sanguíneo. Y esa utilización fraccionada, ese consumo de oxígeno fraccionado está relacionado con el consumo de oxígeno, con el VO2 que se produce acá, es decir, el ritmo, el rendimiento y el rendimiento que se produce acá. Por lo tanto, una mejora en esos parámetros puede estar relacionada con un trabajo alrededor de estos umbrales. Un trabajo entre zona 1 que estaría, si lo caracterizamos por el modelo trifásico de zona 1, zona 2, entre el primero y el segundo umbral, y zona 3 más allá del segundo umbral, zona 1 por supuesto antes del primero. Estaríamos hablando de una zona 1 de baja intensidad, una zona 2 de moderada y una zona 3 de alta intensidad. Cuando nosotros trabajamos sobre zona 1, generalmente pues vamos a lograr mejoras en el consumo de oxígeno asociado a estos umbrales, a ese primer umbral, y en consecuencia se va a retrasar. Entonces el atleta, el deportista, el niño, el adolescente va a lograr ir a un mayor ritmo de carrera o con una mayor potencia y llegar, por supuesto, retardadamente a ese umbral. Va a desplazarse
si lo hablamos en términos de gráfica, va a desplazarse más hacia la derecha esos umbrales. Entonces, por ejemplo, en el primer umbral ventilatorio va a poder lograr un mayor ritmo o un mayor rendimiento alrededor de ese umbral. Y cuando trabajamos alrededor del segundo, pues también vamos a poder ver una mejora en ese sentido. En consecuencia, podemos encontrar que cuando mejoramos este tipo de marcadores o determinantes de rendimiento de resistencia, pues vamos a lograr esos objetivos en relación a aquellos deportes en los que la resistencia sea, por supuesto, un aspecto clave para el rendimiento deportivo. La durabilidad pues está relacionada con la resistencia a la fatiga, todavía se está estudiando cómo se podría mejorar. Algunos autores postulan que podría mejorarse con un trabajo con tiradas largas, es decir, con grandes volúmenes a bajas intensidades, e incluso mantener grandes volúmenes con intensidades más altas, que van a producir un estrés significativo que mejore esa resistencia ante el esfuerzo prolongado. Estos determinantes, por supuesto, se pueden trabajar a través de las diferentes metodologías o métodos de entrenamiento de resistencia. Si los categorizamos como suele categorizarse actualmente en la literatura científica como entrenamientos continuos, entrenamientos interválicos, digamos que podríamos clasificarlos en esos dos subtipos: entrenamientos continuos y entrenamientos intervalados o interválicos. Por ejemplo, dentro de los continuos podemos tener el entrenamiento continuo de baja intensidad o el entrenamiento continuo de moderada intensidad. Pero también, por supuesto, clásicamente podemos encontrar otros métodos también continuos con intensidades variables, continuos variables, que se pueden hacer a través de tramos, a través de series de repeticiones. Ahí encontramos los continuos variables y encontramos, por ejemplo, el fartlek, que incluso el fartlek puede ir desde intensidades bajas hasta altas intensidades. Y los tipo HIIT o entrenamientos interválicos de alta intensidad, podemos tener HIIT más aeróbicos, es decir, con intervalos más largos, alrededor de los 4 minutos, por supuesto con intensidades en el rango inferior de la zona de alta intensidad. Y también podemos encontrar entrenamiento SID, entrenamiento interválico de sprint, en donde vamos a intensidades más altas con intervalos más cortos. Y también, por supuesto, HIIT, que podemos hacer más cortos, de 2 minutos, por ejemplo, con intensidades algo más altas. Entonces digamos que ahí tenemos varias metodologías que nos pueden ayudar a mejorar estas variables claves del entrenamiento de resistencia, para mejorar, por supuesto, el rendimiento en aquellos deportes donde puede ser determinante. En cuanto al entrenamiento de alta intensidad en el niño, que digamos también puede ser una preocupación para algunos entrenadores, padres de familia y demás, hay que decir que hay bastante evidencia científica que muestra cómo este entrenamiento de alta intensidad puede ser bastante eficaz, y más allá de eso también seguro cuando lo aplicamos de manera adecuada, teniendo en cuenta que generalmente los niños pues no es que estén tan alejados de lo que serían las altas intensidades, porque como lo dijimos el día de ayer, pues
Generalmente los juegos de los niños son juegos que incluyen esfuerzos de alta intensidad. Entonces aquí tenemos algunas revisiones sistemáticas con metaanálisis, como por ejemplo esta, donde se examina precisamente el entrenamiento interválico de alta intensidad para mejorar la salud y el fitness en adolescentes. Y aquí se muestran precisamente los beneficios en torno a la salud, que también por supuesto es de las mayores preocupaciones en torno a la práctica deportiva, teniendo en cuenta contraindicaciones y demás que pueden tener algunos niños. Por supuesto siempre va a ser importante todo lo que tiene que ver con las evaluaciones preparticipativas, evaluaciones médicas preparticipativas, sobre todo de screening cardiovascular y musculoesquelético, para detectar cualquier contraindicación que puedan tener algunos niños con respecto a las altas intensidades. Aquí otra revisión sistemática que aborda nuevamente, examina el entrenamiento interválico de alta intensidad en intervenciones en niños y adolescentes. El entrenamiento de alta intensidad incluso se aplica en clínica para mejorar algunas condiciones de obesidad y de trastornos metabólicos en niños. Acá vemos otros estudios, otros trabajos donde se examina el entrenamiento de alta intensidad, ahora más ligado al deporte, al rendimiento deportivo. Vemos donde los autores desean observar los efectos del entrenamiento interválico de alta intensidad en el rendimiento físico en escolares y también la salud en niños y adolescentes. ¿Qué se vio acá? Que el HIIT mejoró más en comparación, generalmente comparan el entrenamiento interválico de alta intensidad con otra intervención, en este caso con entrenamientos continuos de más moderada a baja intensidad, y el HIIT efectivamente logró mejorar en mayor magnitud el rendimiento neuromuscular, esto va a estar relacionado con la economía del esfuerzo, y anaeróbico, es decir, capacidad glucolítica, que es precisamente esa capacidad que no está tan fuerte, digamos, en los niños, pero no la capacidad cardiorrespiratoria, digamos, no la mejoró más. En este ítem no fue superior a los entrenamientos de moderada a baja intensidad, pero sí para el rendimiento neuromuscular y anaeróbico, que es lo que vemos como conclusión grande de los resultados de este metaanálisis. En este otro, por ejemplo, se midió el consumo de oxígeno pico, el rendimiento de carrera, la capacidad de sprints repetidos, el rendimiento de salto y la frecuencia cardíaca submáxima en atletas jóvenes. Estamos hablando ya de atletas en la pubertad y en la pospubertad. Y se vieron efectos positivos, pero no claramente superiores a otros métodos. En este otro metaanálisis se vio que el entrenamiento de alta intensidad sí que mejora estos ítems, sobre todo la capacidad de sprint repetidos y el rendimiento del salto, pero no, digamos, de una manera sustancialmente significativa con respecto a otros métodos de moderada a baja intensidad. En todo caso, como mínimo, el entrenamiento interválico de alta intensidad va a ser igualmente eficaz a otros métodos de menor intensidad. Entonces, eso para tener en cuenta que los trabajos en altas intensidades son importantes para mejorar, sobre todo aquellos eslabones por allí débiles que se identifican por la fisiología del niño y qué consecuencia es necesario priorizar si es que voy a apuntar a una preparación física completa. Bien, pasamos al entrenamiento de fuerza. Dosis recomendadas de entrenamiento de fuerza en los niños en general, digamos que de base
para mejorar tanto rendimiento como salud. Los niños deberían realizar en promedio entre 1 y 4 series de 4 a 15 repeticiones, 8 ejercicios por día, por sesión, 2 a 3 veces por semana. En cuanto a las intensidades, un rango muy amplio, desde intensidades muy bajas como el 40% del 1 RM, hasta intensidades altas como el 80%. Generalmente se recomienda en la literatura física, la literatura científica, esos rangos de intensidad, lo que no quiere decir que no se puedan aplicar rangos de intensidad incluso más altos, 90 y más cerca del 100% del 1 RM, teniendo en cuenta algunas consideraciones de seguridad, del estado de entrenamiento del niño y del contexto deportivo, ¿no? En niños que están en un contexto de deporte como por ejemplo la halterofilia, pues seguramente van a tener que, por la especificidad del deporte, ir hacia intensidades más altas. Pero digamos que como generalidad, sí que van desde intensidades bajas, moderadas, hasta intensidades altas, pero no muy altas. En cuanto a escalas de percepción subjetiva, hay escalas de percepción subjetiva del esfuerzo de 0 a 10 como esta OmniRes modificada para niños, en donde podemos puntuar el esfuerzo entre 5 a 7, en general es lo recomendado, pero por supuesto en dependencia de contextos, habilidades y lo demás que hemos comentado, podemos ir más allá en algún momento puntual, en algún momento avanzado del programa de entrenamiento, etc., porque igual es necesario, igual que con toda intervención de ejercicio físico, hacer una progresión de la carga. En cuanto a repeticiones en reserva, estaremos entre 3 y 5. Ahí sí, generalmente la recomendación es que no vayamos al fallo, incluso no estemos en la mayoría de las veces cerca o tan cerca. Vemos que en cuanto a RIR, estaríamos hablando que casi nunca tocamos un RIR 1, esporádicamente un RIR 2, y la mayoría de las veces estaríamos en un RIR 3 o incluso más, es decir, 3 repeticiones antes del fallo o incluso más, porque generalmente el enfoque, sobre todo cuando hablamos de preparación física relacionada con el deporte, pues el enfoque va a ser principalmente mejorar la fuerza y mejorar la potencia muscular. Y para mejorar la fuerza sobre todo relacionada con el 1 RM o con el esfuerzo máximo, y cuando vamos a mejorar la potencia, generalmente no necesitamos el fallo muscular, digamos la fatiga intraserie, no es tan recomendada, sino que el enfoque va a ser la calidad de el levantamiento que haga el niño. Si estamos hablando de la mejora de la fuerza, pues que el levantamiento sea efectivo, con una buena técnica. Y si estamos hablando de potencia, generalmente que el levantamiento pues se haga con una velocidad de ejecución adecuada, alta, un movimiento explosivo, también con buena técnica pero explosivo. Y en ese orden de ideas, si vamos a ir hasta la fatiga o si buscamos fatiga, pues va a ir en contra un poco de esos objetivos, que se prioriza la calidad de los levantamientos. Entonces digamos que esas son las recomendaciones generales en cuanto a entrenamiento de fuerza. Por supuesto también el entrenamiento de fuerza en la preparación física va a tener que ver con la mejora de la fuerza, la potencia, la velocidad y los cambios de dirección como principales acciones claves para mejorar el rendimiento en pruebas de fuerza, de potencia, de velocidad, de agilidad, etcétera, etcétera, que son acciones clave en una gran variedad de deportes de conjunto, individuales, de combate. Va a ser muy importante desarrollar la fuerza, desarrollar la potencia, la velocidad y los cambios de dirección. Esto tiene que ver también con lograr mejorar las acciones excéntricas durante los esfuerzos.
En ese orden de ideas se recomienda un enfoque de entrenamiento tradicional, sobre todo al principio, progresivo, en donde los niños puedan iniciar con cargas más bajas, con autocargas, con bandas elásticas, etcétera, con ese tipo de medios. Y a medida que van mejorando su aprendizaje motor, de los ejercicios incluidos, y a medida que van mejorando su fuerza, vamos a ir progresando en las cargas. Y vamos a ir incorporando en estadios más avanzados del programa de entrenamiento, entrenamientos de fuerza más dirigidos a la potencia, entrenamientos más pesados, entrenamientos con velocidades de ejecución más altas, entrenamientos pliométricos para mejorar esos ítems relacionados con la potencia, con la velocidad y con los cambios de dirección. Aquí vemos algunos de los métodos, ¿no? Autocargas, bandas elásticas también, entrenamiento de fuerza tradicional. Estamos hablando de las series consecutivas, repeticiones estándar, que va a estar más dirigido a no llegar al fallo muscular, priorizar la calidad de los levantamientos, sea en cargas moderadas, sea en cargas bajas, moderadas y mucho más en las cargas altas, ¿no? Pliometría, métodos de contraste y levantamientos olímpicos. Generalmente vamos a comenzar con estos, que digamos en términos logísticos y en términos de los beneficios que trae este tipo de entrenamientos con autocargas, entrenamiento de fuerza tradicional, que está relacionado con la mejora de la fuerza general, que está relacionado con la mejora de la técnica, de la fuerza a través de una buena técnica, del ejercicio, del aprendizaje general de algunos aspectos relacionados con el entrenamiento de fuerza, de habituarse al entrenamiento de fuerza, pues son ideales estas metodologías, autocargas y entrenamiento de fuerza tradicional o convencional. Luego otros tipos de entrenamiento que pueden llegar a ser más complejos porque requieren de una técnica más depurada, porque requieren de una base de fuerza, como por ejemplo la pliometría, pueden caber en estadios más avanzados, sobre todo en la pliometría relacionada con movimientos más complejos coordinativamente hablando, y también a nivel de el estrés que pueden promover de las diferentes estructuras musculoesqueléticas. Estamos hablando de saltos con caídas, saltos con lastre incluso, porque por supuesto que desde un inicio incluso podemos hacer un entrenamiento de saltos con multisaltos, saltos muy simples, que también nos pueden ayudar a generar una base importante en cuanto a la técnica del salto, en cuanto a la habituación de las estructuras musculoesqueléticas al salto, es decir, a ese ciclo de estiramiento-acortamiento, tanto un ciclo de estiramiento-acortamiento lento como rápido. Eso se puede ir mejorando de a poco, desde saltos más simples hasta saltos más complejos. Primero seguramente trabajando más el sea lento, trabajando más componentes propulsivos del salto, para ir luego hacia componentes más de un sea más rápido, un ciclo de estiramiento de acordamiento más rápido, es decir, saltos que permiten que la duración del del contacto con el suelo sea muy pequeña, es decir, ciclos de estiramiento, transiciones de fase excéntrica concéntrica muy rápidas, y más enfoque hacia las fases relacionadas con las acciones excéntricas del salto, ¿no?
Y el método de contrastes también es un método muy interesante, sobre todo para mejorar la potencia de los movimientos explosivos. Ah, Generalmente se aplica en estados más avanzados porque requiere una técnica muy depurada, porque generalmente implica la combinación de ejercicios pesados con ejercicios ligeros. El ejercicio, por ser de característica de naturaleza pesada, pues requiere que el niño ya tenga una técnica muy adecuada al movimiento. Y el segundo ejercicio, que se hace posterior con poco descanso, entre 1 y 3 minutos después del ejercicio pesado, se realiza un ejercicio con el mismo patrón motor, un ejercicio explosivo con baja carga pero explosivo. Y como se va a hacer con una velocidad de ejecución alta, pues el niño también requiere pues que su movimiento ya tenga una técnica bastante afincada. Y en consecuencia, pues generalmente esos métodos se incluyen en periodos más avanzados de la planificación. Al igual que los movimientos olímpicos se ha demostrado que generan bastantes beneficios a nivel de coordinación motora, de aprendizaje motor y de potencia muscular, pero son en general movimientos coordinativamente complejos. Se requiere de incluso diseccionar el movimiento y que el niño lo vaya aprendiendo por fases, porque son movimientos que requieren un cierto grado de coordinación y por lo tanto se requiere pues de un tiempo prolongado para su aprendizaje de manera paulatina y que se pueda producir de manera adecuada, teniendo a raya las lesiones. Pero son movimientos muy interesantes, pero en general pues se incluyen por esas razones en estadios más avanzados del programa. Aquí un ejemplo de una planificación para la fuerza, donde se incluye la edad cronológica con y la edad biológica también. La edad biológica principalmente medida por el pico de velocidad de crecimiento. Este ejemplo está en varones que llegan a su pico de velocidad de crecimiento alrededor de los 14 años, donde llega la pubertad, es decir, de aquí hacia abajo, o antes de esa pico de velocidad de crecimiento, pues tendríamos la etapa de la prepubertad. Y más allá estaríamos en una etapa de pubertad, ¿no? Luego de los 18, pues estaríamos en la pospubertad, ¿no? En general se recomienda tener un énfasis, un enfoque en el movimiento funcional. Es decir, que si el niño va a hacer unas sentadillas que las haga de manera correcta, así se hace con su propio peso corporal, que si va a hacer un movimiento como unas push-ups, como unas dominadas, como un squat jump, etcétera, etcétera, pues unas desplantes, unas estocadas, lo haga de manera adecuada. Y ese va a ser el énfasis sobre todo en esas etapas, ¿no? También teniendo en cuenta la historia del entrenamiento de los niños y demás. Luego, por supuesto, a medida que vamos avanzando en este enfoque, ya podemos ir incluyendo cargas externas y vamos priorizando la técnica, el desarrollo de la técnica a través de la progresión de la carga. Y el entrenamiento de fuerza tradicional, como le mencionaba, que está relacionado con el incremento de la intensidad, pues va a introducirse de a poco. Aquí el énfasis prioritario es la fuerza general en la prepubertad. Aquí hay una recomendación general, una guía general que podemos tomar, sobre todo para el tema de las primeras decisiones que tomamos para la prescripción del entrenamiento en el inicio del programa. 1 a 3 series de 8 a 10 repeticiones.
en estas etapas. En una etapa ya más cercana a la pubertad y en gran parte de la pubertad, desarrollo de la fuerza, incremento de la intensidad, hay un incremento de las series y un incremento de la intensidad. Fíjense que aquí ya hablamos de un RM. Y a partir de acá, pues ya estamos hablando de prácticamente adultos, ¿no? Ese es, digamos, un ejemplo para tenerlo en cuenta. Luego, dentro de la preparación física, además del entrenamiento de resistencia y de fuerza, es necesario tener un enfoque sobre el entrenamiento específico del deporte. Entonces, es necesario que nosotros podamos caracterizar los esfuerzos clave de mi deporte. Entonces, la fuerza, sí, pero ¿qué manifestaciones de la fuerza? Fuerza, resistencia, potencia muscular. ¿Qué tipo de manifestaciones de la fuerza van a ser prioritarias en mi deporte? Identificado eso, voy a tener que ir especificando. Si genero una base de fuerza, genero una base de potencia y luego debo ir especificando el trabajo, direccionando el trabajo para mejorar la resistencia muscular o la potencia muscular, la tasa de desarrollo de la fuerza. Lo mismo en torno a la resistencia. Son esfuerzos de qué característica en la competición. ¿Son esfuerzos de más baja intensidad o son de esfuerzos de moderada o son esfuerzos de alta o son esfuerzos mixtos? Entonces un tramo grande de esfuerzos de baja intensidad, pero otro tramo de esfuerzos de alta intensidad, como se puede ver en algunos deportes de conjunto, en algunos más o menos, ¿no? Por ejemplo en el baloncesto, en el voleibol, hay esfuerzos de alta intensidad intermitentes, de alta y de muy alta intensidad, que se van acumulando a lo largo de un partido y eso hace que sea necesario una resistencia a esos esfuerzos de alta intensidad también, no solamente un desarrollo adecuado de la potencia muscular para un sprint, para un salto, sino resistir luego la acumulación de esos esfuerzos de alta intensidad a lo largo de un partido. Todo eso tendré que caracterizarlo para luego ir especificando el trabajo para lograr mejorar el rendimiento en esos esfuerzos clave. Por supuesto, también estamos hablando dentro de las manifestaciones de la fuerza, por ejemplo, la velocidad, ¿no? Que depende de la aplicación de la fuerza en el menor tiempo posible, es decir, depende de la potencia muscular. La velocidad depende de una buena base de fuerza y una buena base de potencia. Luego también podemos hablar de que en ciertos deportes se requiere de una resistencia a esa velocidad, ¿no? Entonces también la podemos vincular a la resistencia con esos trabajos de velocidad, donde en ciertos deportes se requiere de velocidad, pero de mantener esa velocidad durante un tiempo más o menos prolongado, ¿no? En algunas pruebas de atletismo, donde la carrera no es de 10-15 segundos, sino que es más prolongada, unos 800 metros, 1500 metros, requiere de velocidades importantes y requiere mantener, digamos, ese ritmo durante un tiempo más o menos prolongado. A diferencia de un 100 metros planos donde es al todo o nada durante pocos segundos, ¿no? Y por supuesto la coordinación, la motricidad, la motricidad. Es muy importante tener en cuenta las habilidades básicas fundamentales que van a ser la base para todas las demás, que tienen que ver con la estabilización, la locomoción y la manipulación. Es importante que a lo largo del proceso
si bien por supuesto estamos priorizando la preparación física, y dentro de la preparación física la fuerza, la resistencia y sus manifestaciones son el eje central, la coordinación es la base, la motricidad es la base, el desarrollo motor es la base. Entonces los niños, para, por ejemplo, aprender una técnica deportiva, pues deben tener una buena base de estabilización, deben poder estabilizar en el espacio su cuerpo y o sus diferentes segmentos corporales. Eso por supuesto depende de la fuerza. Entonces digamos que hay una relación bidireccional. Pero sí que los niños, antes de aprender una técnica deportiva, por lo menos para que la puedan optimizar o pueda optimizarse su aprendizaje, es necesario que tengan buenas bases de estabilización. Por supuesto también de locomoción. Y hablo primero de estabilización porque si el niño no es capaz de estabilizar adecuadamente su cuerpo y sus segmentos corporales, tampoco va a tener un desplazamiento de su cuerpo adecuado. Locomoción. Y por supuesto, la manipulación. Manipulación de objetos, que es una acción clave en muchos deportes donde se incluye un elemento. Un balón, una pelota, una raqueta. La manipulación del objeto. Lanzamientos, recepciones, ya sea con la mano o sea con el pie. Entonces, desarrollar la coordinación en cuanto a las capacidades fundamentales, coordinación gruesa y fina, o motricidad gruesa y fina, más propiamente dicho, pues va a ser una base fundamental para todo lo que tiene que ver con los componentes técnicos del deporte. Y eso por supuesto va a tener una implicancia en el rendimiento en las diferentes habilidades del deporte para mejorar precisamente el desempeño. Y entrenamientos complementarios que están enfocados no solamente hacia la mejora, por supuesto, per se del rendimiento, sino también al mismo tiempo la prevención de lesiones, un enfoque profiláctico. A este entrenamiento lo podemos llamar también entrenamiento profiláctico. La movilidad, que está relacionado más que con la flexibilidad, con el incremento del ROM, el incremento del rango de movimiento articular, que por supuesto va a depender de que nuestras articulaciones y nuestros músculos y nuestras uniones miotendinosas tengan ciertas características de flexibilidad, de complianza, de resistencia al estiramiento, y que por supuesto van a poder mejorarse a través de diferentes enfoques. El propio entrenamiento de fuerza ha demostrado mejorar el rango de movimiento articular, pero sí que es necesario, sobre todo en algunos contextos, como por ejemplo en algunos deportes como gimnasia, como porrismo, etcétera, es necesario ir un poco más allá, ¿no? Entonces es necesario complementar con trabajos de estiramientos específicos, estiramientos estáticos, dinámicos, diferentes enfoques, como por ejemplo la facilitación neuromuscular propioceptiva también puede caber allí. Entrenamiento complementario para mejorar aún más, potenciar aún más ese aumento del rango de movimiento articular, que es clave en algunos deportes. Y los ejercicios profilácticos, que tienen que ver con el fortalecimiento de musculatura estabilizadora principalmente. Estamos hablando de fortalecimiento del core, estamos hablando del fortalecimiento del manguito rotador, estamos hablando de fortalecimiento del tríceps sural, etc, etc, etc. Estamos hablando de estos ejercicios que son capaces de mejorar ese tipo de musculatura, y ejercicios que son capaces de mejorar musculatura por allí que generalmente
tiende a ser asimétrica en cuanto a la producción de fuerza, como por ejemplo el cuádriceps y los isquiotibiales. Los ejercicios excéntricos, como por ejemplo un nórdico excéntrico para los isquiotibiales, son interesantes para mejorar la fuerza y la fuerza excéntrica de esa musculatura, que generalmente es débil y que por esos desbalances generalmente se producen lesiones. Entonces sí que se requiere un enfoque sobre músculos estabilizadores y sobre acciones excéntricas para la prevención de lesiones en torno a la preparación física. Y por supuesto pruebas para medir la condición física. Es necesario, profes, tener en cuenta dentro de la preparación física qué pruebas diagnósticas y qué pruebas también pueden ser reproducibles a lo largo del programa, que me puedan dar información al inicio, el estado actual en cuanto a fuerza, en cuanto a resistencia, en cuanto a coordinación del niño, y a lo largo del programa para tener información del cómo vamos, cuál ha sido la respuesta adaptativa del niño, cómo ha respondido al programa de entrenamiento que he planteado, que he propuesto. Dentro de la fuerza está el 1RM, que es el gol estándar, pero como lo decía ayer, generalmente es el que menos vamos a utilizar en estos contextos. Por allí en un contexto de halterofilia, digamos que cabría más, pero en general no es tan necesario. Incluso hay algunos que pueden dar más información que una prueba de 1RM. Los niños generalmente pues requieren de una técnica muy depurada para poder implementarse una prueba de este tipo, y normalmente es una prueba bastante exigente, que en consecuencia por su exigencia y por también incluso aspectos logísticos, es difícil reproducirla, digamos, tan reiterativamente, ¿no? Tan recurrentemente. Y la fuerza sí que, y sobre todo los niños con esa gran plasticidad neural y demás, pues van a responder muy bien y van a ganar fuerza de manera muy consistente, y en consecuencia van a tener cambios en su fuerza bastante recurrentes. Y eso va a hacer que una prueba 1RM no sea la adecuada para poder hacer un seguimiento de esas mejoras. Mientras que otro tipo de pruebas, además pruebas de campo, además pruebas que son más específicas a las habilidades clave del deporte relacionadas con la fuerza y con la potencia, un salto vertical, un salto horizontal, sprint de 10, 20, 30 metros, y pruebas de prensión manual, sobre todo en el ámbito escolar de la educación física. Son muy interesantes porque nos dan información de la fuerza general, pero en el ámbito deportivo sí que estas pruebas generalmente son más dicientes, ¿no? Del rendimiento de fuerza y potencia que han alcanzado los niños. En cuanto a la resistencia, test de Kursnavet, que es un test para medir la potencia o capacidad aeróbica, indirectamente a través de algunas ecuaciones se puede medir el consumo de oxígeno máximo en mililitros por kilogramo minuto. Es una prueba en general que es exigente, pero bastante reproducible en niños. El yo-yo test es parecido al test de Kursnavet, muy similar, solo que incluye más descanso entre los intervalos de esfuerzo. Lo que indica que es una prueba que generalmente evalúa más la resistencia anaeróbica, ¿no? Y el test de Wingate, que también es un test sobre todo para medir la capacidad fosfagénica y glucolítica, pero más fosfagénica, o una prueba que en general sí que requiere algún dispositivo. Generalmente tiene que hacerse en bicicleta,
y adicionalmente pues hay que tener un potenciómetro. Entonces digamos que generalmente para la mayoría de los entrenadores no es tan accesible, pero igual está allí como una prueba para medir la resistencia más fosfagénica, glucolítica, un esfuerzo máximo de 30 segundos. En cuanto a pruebas de coordinación y agilidad, podemos recomendar el test de Illinois, el T-Test. Ambos se pueden hacer con elementos, es decir, con balones, con pelotas. Se pueden hacer esos recorridos, generalmente son recorridos que requieren de mucha concentración, mucha atención por parte del niño, y cambios de dirección, agilidad, motricidad gruesa. Y si incluimos un elemento, un balón, por ejemplo, o un balón de baloncesto, un balón de fútbol, un balón de baloncesto, pues ahí también vamos a incluir ya la motricidad fina. Y las baterías de test, Eurofit, Alpha Fitness, bastante reproducibles, digamos que inician dentro de un contexto alejado al nuestro, que es latinoamericano, pero en general es bastante reproducible, se ha reproducido en varias poblaciones, con resultados interesantes. Algunas de estas baterías incluyen pruebas como de salto horizontal, salto vertical, test de Kuznavet, algunos test de coordinación y agilidad, test de movilidad, de rango de movimiento articular. Entonces son generalmente pruebas muy completas que incluyen componentes de fuerza, sobre todo de fuerza de resistencia muscular, de potencia de la parte inferior del cuerpo, de resistencia tanto aeróbica como anaeróbica y de coordinación. Por supuesto, profes, no dejar de lado la evaluación predeportiva. La evaluación predeportiva, eso incluye una evaluación médica, lo dije anteriormente, una anamnesis deportiva, tener en cuenta los antecedentes del niño y sus antecedentes familiares, de enfermedad y estratificación del riesgo cardiovascular, y por supuesto la evaluación física, mediciones antropométricas de composición corporal y pruebas físicas iniciales que pueden incluir las que ya acabamos de mencionar. Dentro de las pruebas de composición corporal, pues generalmente son importantes para mantener a lo largo del programa también un enfoque hacia preservar la masa muscular, la fuerza y también mantener niveles adecuados de grasa corporal. Y eso, digamos que con eso terminaríamos, profes, el curso, teniendo en cuenta que es muy importante dentro de la preparación física tener en cuenta los principios del entrenamiento, progresión de la carga, individualización, especificidad y muy importante también estas evaluaciones físicas, médicas al inicio de toda participación en programas de entrenamiento para mejorar la preparación física. Dentro de este tipo de metodologías es necesario que nos aseguremos que los niños pues están en perfectas condiciones médicas y físicas para poder desempeñarse y para poder hacer frente a los desafíos que va a suponer pues este tipo de programas de entrenamiento. Muy importante tener en cuenta, más allá de que estamos hablando de sistemas de preparación física y demás, el juego. Siempre en estas edades el juego va a ser un componente central para facilitar, como un medio, como una herramienta para facilitar que los niños se adhieran, que los niños estén motivados, que más allá de que estemos hablando de preparación física y eso suene algo muy rígido, muy desafiante, de todas maneras incluir ese tipo de aspectos relacionados con el juego para no dejar de lado el divertimento. Siempre el divertimento, el disfrute por la práctica va a ser importantísimo para que los niños pues puedan tener mejores experiencias
puedan mejorar su condición física, su motricidad al tiempo que se divierte. Muy bien, profes, entrenadores, entonces así termina clase número 2 del curso de Sistemas de Preparación Física en Niños. Si de pronto alguno de ustedes, por favor, les vamos a permitir activar el micrófono. Entonces, por favor, si alguno de ustedes lo llega a tener activo, le invitamos a que lo apague para que de ese modo, pues, cada uno pueda realizar de pronto las preguntas que tengan. No silenciada. Silencio, por favor. Listo. Y si tienen dudas, si tienen preguntas, pues las pueden realizar a partir de este momento. Activar el micrófono para que puedan realizar sus respectivas, bueno, preguntas, ¿vale, entrenadores? Entonces, les escuchamos. Si de pronto hay dudas, preguntas, consultas en el momento sobre precisamente la clase, ¿vale? Vamos a compartiendo pantalla, por favor, entrenadores. Bueno, por aquí me va a permitir yo compartir la pantalla. Entrenadores, recuerden que vamos a obsequiar unos ebooks, entonces denme aquí un segundito, que era lo que yo iba a compartir. Ah, sí, por acá está. Esto sí. Bien, entrenadores, lo que ustedes ven en pantalla precisamente es la certificación, y cuando me refería a titulación doble, es la que ustedes ven en la parte de abajo. Allí encuentran pues precisamente todos y cada uno de los contenidos vistos y un breve resumen, ¿vale? También viene con su respectivo código QR, como lo pueden observar en este momento, ¿vale? Esa es la certificación que se va a otorgar, pues, por supuesto, a ustedes los interesados, ¿bien? Entonces, esa es la titulación doble que les estábamos mencionando precisamente. Bueno, por aquí veo una pregunta. Dice, ¿las zonas de entrenamiento para niños se calculan igual que para adultos? Profes, ahí les recomendaría utilizar principalmente la frecuencia cardíaca, a tener en cuenta las tablas, algunas tablas que existen de zonas de intensidad con respecto a porcentajes de la frecuencia cardíaca, sobre todo basada en la reserva, aunque si no tenemos acceso para una medición precisa, teniendo en cuenta que las fórmulas que generalmente hay para medir la frecuencia cardíaca basada en la reserva son para adultos, utilizar la frecuencia cardíaca máxima para delimitar esas zonas y utilizar escalas de percepción subjetiva del esfuerzo al mismo tiempo, como por ejemplo escalas de Borg de 6 a 20, para asemejarlo también a la frecuencia cardíaca máxima, digamos que a la dinámica o la cinética de la frecuencia cardíaca. Porque pues en general, si vamos a medir por ejemplo lactato, que sobre todo los niños en etapa prepuberal, como ya lo vimos, pues generalmente acumulan menos lactato, y eso podría confundir a los resultados. Digamos que ahí podría personalizarse, pero sí que en general tenemos un mayor acceso a la medición de la frecuencia cardíaca. Entonces digamos que en ese orden de ideas, para la caracterización de esas zonas de intensidad, lo más recomendable sería utilizar la frecuencia cardíaca junto con escalas de percepción subjetiva del esfuerzo. Listo, bien. Dice por aquí, hola, ¿desde qué edad es recomendable empezar con ejercicio de fuerza en niños?
Generalmente la edad en la que también participan en los deportes. Estamos hablando de entre 7, bueno, en algunos países incluso, o en algunos deportes, contextos deportivos, por ejemplo en gimnasia, inician incluso casi que en infancia temprana, en primera infancia. Pero en una edad donde ya los niños pues tengan una capacidad cognitiva suficiente para seguir instrucciones, porque pues generalmente ese entrenamiento de fuerza va a estar muy supervisado. Entonces sí que en general alrededor de los 7 8 años lo que se recomienda en la literatura, no tanto por edad cronológica ni por estado de maduración, sino por el estado más que todo en relación al desarrollo cognitivo, en el que se va a facilitar pues que los niños puedan seguir ciertas instrucciones. Bueno, por aquí Benjamin nos dice, profe, ¿nos darías un ejemplo para organizar los trabajos o ejercicios de técnica, fuerza y resistencia en una semana para una mejor interconexión de cargas o ejercicio? Bueno, profe, ahí depende mucho del contexto deportivo, de la modalidad deportiva y demás. En general, digamos que yo tengo varias formas de hacerlo. Puedo hacer los trabajos de fuerza y resistencia en una misma sesión, priorizando el trabajo, digamos que sea más prioritario en función de la característica del esfuerzo, según mi deporte. O en general, primero el entrenamiento de fuerza y luego el de resistencia, para que los volúmenes del trabajo de resistencia no interfieran con el rendimiento en el entrenamiento de fuerza. Pero también yo los puedo separar en sesiones diferentes y hacer doble sesión al día, una sesión de entrenamiento de fuerza, una sesión de resistencia, y o separarlos por días. Entonces son unos días de entrenamiento de fuerza, los días que no trabajo la fuerza, trabajo la resistencia. Y en cuanto al trabajo técnico, sí que el trabajo técnico en algunos deportes, digamos, puede ser más o menos relevante. Generalmente se va acumulando un trabajo técnico más abundante en cuanto a volumen y en cuanto a prioridad a medida que nos vamos acercando a los estados más avanzados del entrenamiento y de la competencia, si hablamos de periodización, por ejemplo. Pero en general sí que los podemos ir trabajando. Es importante que ese aprendizaje motor se priorice en cada una de las sesiones. Hay que tener en cuenta que ese trabajo técnico puede ser interferido por la fatiga. Entonces es importante que tengamos en cuenta que cuando vayamos a hacer un trabajo técnico, pues el niño no haya tenido, digamos, un gran esfuerzo previo para que no esté tan fatigado para ese trabajo técnico. Digamos que serían como las recomendaciones generales que yo debo tener en cuenta para estructurar la semana, teniendo en cuenta que yo la puedo estructurar de múltiples formas y va a depender de muchas variables. Bueno, perfecto. Por aquí Giselle preguntaba, ¿en un plan de entrenamiento de fuerza es recomendable hacer hits antes o después? ¿O se hacen en sesiones diferentes? Igual, generalmente se recomienda hacer primero el trabajo de fuerza, porque lo que se ha visto en la literatura es que las interferencias que se pueden producir son generalmente del entrenamiento de resistencia a las adaptaciones que se producen con el entrenamiento de fuerza. Y eso parece tener que ver más con aspectos relacionados con el rendimiento. Es decir, que el trabajo de resistencia reduce el rendimiento en el entrenamiento de fuerza porque hice mucho volumen o porque realicé mucho esfuerzo en la primera fase del entrenamiento y luego voy a ir a entrenar fuerza, voy a ir a hacer sentadillas y demás y ya estoy muy fatigado para rendir bien. Y si yo lo prolongo a lo largo del tiempo, pues eso va a hacer que las adaptaciones no sean tan importantes como podrían ser.
Por eso generalmente se recomienda que se haga primero el entrenamiento de fuerza, que generalmente no genera tanta fatiga, y mucho menos en estos contextos donde generalmente no vamos al fallo muscular, hacemos una priorización más de la calidad de los levantamientos. Entonces el niño, digamos que no va a estar fatigado para luego hacer un entrenamiento HIIT o un entrenamiento de resistencia. Sin embargo, lo ideal es que lo haga separado al menos por 6 horas o en días diferentes. Bien, entrenadores, entonces ahí resolvimos las preguntas. Bueno, una vez les compartamos a ustedes el modelo de la certificación ahí a través del grupo de WhatsApp, ustedes allí van a encontrar un enlace. Ustedes ingresan a ese enlace y los va a llevar a esta página, que es el portal de pagos. Aquí ustedes van a poder ver nuestro registro, nuestro número de matrícula como empresa. Por supuesto, el modelo de la certificación, todo lo que dice, bueno, que su certificación viene con código QR, la grabación de las 2 clases más una tercer masterclass adicional, que es algo pequeño, pero jugoso que vas a tener adicionalmente, que también te anexaremos las diapositivas, un ebook del curso, el acceso a la comunidad exclusiva que tenemos en WhatsApp. También ante las preguntas, ¿qué validez tiene este título? Entonces ahí vas a poder encontrar cuál es nuestro registro para impartir educación, qué es la educación continua, quiénes pueden ofrecer educación continua, qué título se otorga en educación continua y quiénes pueden capacitarse en educación continua. Además de que vas a recibir en total por la certificación y este es el plazo estimado. Significa que esta certificación se cierra a esta hora aproximadamente el próximo lunes. ¿Listo? Vas a encontrar aquí que el valor es $12,99. Encontrarás los 2 botones, pagar en Colombia o pagar fuera de Colombia. ¿Listo? De ese modo ahí te van a salir los distintos modos y métodos de pago. Es muy fácil, muy sencillo. Y una vez realizas el pago, ahí te sale el botón para que nos envíes el soporte. Ahí te pediremos nombre y dirección de correo electrónico. Quienes manden a realizar su certificación esta misma noche, apreciados profes, se les estará enviando el día de mañana después del mediodía. Les notificaremos a través de su WhatsApp personal precisamente del envío de la misma, ¿vale? Entonces, esa era la información que queríamos compartirles. Vamos aquí a proceder con el tema de los ebooks restantes. Por aquí. Perfecto. Aquí les voy a compartir el ebook de adaptaciones neuromusculares al entrenamiento. Recuerden, copien esos enlaces, entrenadores, y pónganlos en un lugar seguro. Tienen hasta la medianoche para descargar ese ebook. Y aquí va el de planificación y periodización del entrenamiento. ¿Listo? Entonces, mis apreciados entrenadores, recuerden que hay otro ebook, el que falta por entregar, que es precisamente este. ¿Dónde está? Se fue. No es esto. Tampoco es esto. Ahora sí nos fuimos de problemas con esto. Ese ebook que ustedes en estos momentos pueden visualizar en pantalla es precisamente el que faltaría por entregar, ¿vale? Entonces, en un ratico enviaremos también al grupo de WhatsApp, ¿vale? La información para poder adquirir este ebook nuevo, actividad física en la salud cognitiva infantil, ¿vale? Recuerden que es dejar reseña en nuestra página de Facebook y dejar reseña a través de Google, ¿listo? Es muy sencillo, es muy fácil. Simplemente allí ustedes van a mencionar lo que opinan de nosotros, independientemente de nos recomienden o no nos recomienden.
pues les haremos llegar su ebook, ¿vale? Una vez ustedes realicen ese ejercicio, lo que van a hacer es tomar captura de pantalla, nos lo envían a través de nuestra página de Facebook por medio de Messenger. ¿Listo? El mensajito con la captura de pantalla y nosotros les estaremos enviando este ebook, ¿vale? Espero haber sido muy claro precisamente con la información para ustedes, los interesados e interesadas en este ebook nuevo. Y bueno, por supuesto, para que se lo lleven completamente gratis. Bien. Entonces, muchísimas gracias, apreciados entrenadores. Que pasen una excelente noche de nuestra parte. Bueno, agradecerles, por supuesto, en compartir en este espacio con nosotros. Y nos estaremos viendo próximamente con más capacitaciones. Les estaremos enviando un link para que sigan nuestro canal, se unan a otra comunidad y ustedes puedan ir abandonando la comunidad de este grupo, porque este curso se va a volver a repetir de manera gratuita hasta dentro de un año. ¿Listo? Agradeciéndoles, chao Dieguito, un fuerte abrazo, chao a todos, que estén muy, muy bien, ¿vale? Excelente noche, chao a todos. Fuerte abrazo, dale, Snyder, vale, muchas gracias, gracias por esos mensajes. Fuerte abrazo, profe.